Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de la novela La Hora de la Estrella, de la autora brasileña Clarice Lispector. Es el primer libro que leo de ella y curiosamente es el último que escribe antes de morir, porque La Hora de la Estrella se publica solo un poco antes de su muerte, en 1977. Si bien es una obra de ficción, la autora se basó en algunas experiencias personales para dar vida a esta historia, que a pesar de ser un libro bastante corto, tiene 92 páginas. Sí, tiene 92 páginas porque después viene un epílogo extra, pero esto no tiene que ver en sí con la historia. Hasta aquí llega la historia. Entonces, a pesar de ser corto, como les decía, su lectura no es para nada simple. Por lo menos para mí no lo fue, ya que desafía totalmente las convenciones de la narrativa tradicional. A través de una voz, de un narrador que reflexiona constantemente sobre el acto de escribir, la novela va presentando la vida de una joven marcada por la vulnerabilidad social, por la precariedad, por la invisibilidad. Y sin embargo, más que centrarse en los acontecimientos de dicha joven, el libro explora cómo y por qué se cuenta una historia. Entonces hay un contraste muy fuerte porque el relato de esta muchacha vulnerable es muy simple, es lineal. Es una chica joven que se llama Macabea, ese es el nombre de ella, y que tiene una vida insignificante, por lo que contar su historia no debería ser importante, pero se cuenta. Entonces, se cuenta esta historia que, como les decía, es un relato lineal, que no tiene ninguna complejidad, pero el narrador con sus interrupciones convierte lo insignificante en un problema literario. Y ahí está lo interesante. Ahí les voy a leer. Anoté subrayé varias cosas que quiero leerles. Lo que escribo es más que una invención. Es obligación mía hablar de esa muchacha, de entre millares de ellas. Es mi deber, aunque sea de arte menor, revelar su vida. Bien, ¿se dieron cuenta de lo que les leí recién? Para el narrador, dice que es mi deber, aunque sea de arte menor, revelar su vida. Para él, contar la historia de esta muchacha insignificante es un arte menor. Pero es una historia que por justicia debe ser contada. Y ahí empiezan los contrastes. No le parece importante contarla desde un punto de vista artístico-literario, pero sí desde un punto de vista literario-social, porque la literatura también es la voz de los menos afortunados. Y además de eso, él, como persona, necesita escribir. Es su forma de vivir. Y escribir sobre esta muchacha invisible también le plantea un desafío. Entonces hay una frase que le gustó a muchas personas cuando la publiqué, que es, ¿por qué escribe este narrador? ¿Por qué quiere escribir esta historia? Y dice, escribo porque no tengo nada que hacer en el mundo, estoy de sobra, y no hay lugar para mí en la tierra de los hombres. Escribo por mi desesperación y mi cansancio. Ya no soporto la rutina de ser yo, y si no existiese la novedad continua que es escribir, me moriría simbólicamente todos los días. Hay uno de escolares afuera que los vienen a buscar y están metiendo bulla. Me desconcentraron ya. Entonces, le leí ese fragmento y vamos al siguiente. Antes de surgir en mi vida esa mecanógrafa, cuando dice esa mecanógrafa se está refiriendo a Macabea, yo era un hombre que incluso estaba un poco contento, a pesar de la falta de éxito de mi literatura. Las cosas, de alguna manera, iban tan bien que podían ponerse muy feas, porque lo que madura por completo puede podrirse. Sin embargo, de pronto me fascinó transgredir mis propios límites, y fue cuando pensé en escribir sobre la realidad, ya que me supera, sea lo que quiera decir realidad. Y aquí pone en duda lo que es realidad. ¿Se fijan? Aquí, justamente en esta novela, la realidad es un concepto bastante ambiguo. Entonces él dice, además de que él tiene la necesidad de escribir, ha estado estancado de alguna forma y quiere un desafío. Entonces, escribir sobre alguien insignificante, pequeño, y a la vez necesario decirlo, tiene la necesidad interior también de divulgar estas injusticias que sufre esta muchacha. Para él es un desafío
doble, por la injusticia social, por su necesidad de escribir y como desafío literario. Son varias las razones. Entonces, la muchacha en cuestión, como ya les decía, se llama Macabea. Ella tiene 19 años, tuvo una infancia difícil, tuvo una mala educación, por lo que ella es muy ignorante, pero a pesar de eso logró sacar el título de mecanógrafa, como yo les contaba. Está desnutrida, no tiene belleza, no tiene ambición, y además es migrante, porque la historia se desarrolla en Río de Janeiro, una gran ciudad, y ella viene desde la periferia, del noreste de Brasil, lo que no solo viene a ser un lugar de origen, sino también una especie de posición social, porque las norestinas, como les dice aquí este narrador, solo se ocupan de los trabajos más precarios cuando llegan a la gran ciudad. Por lo tanto, ella es una mujer marginada, que no encaja culturalmente al lugar donde llega. Y por eso representa a las personas que el sistema social vuelve invisibles. No está a la altura de un gran personaje literario, piensa el narrador, pero aún así cuenta su historia. Ok, ha vuelto la pizarra. Necesito explicarles varias cosas, porque esta novela es bastante compleja. Y retomamos la idea anterior. ¿Cómo narrar la historia de un personaje poco relevante? Es lo que este narrador intenta resolver mientras narra. Lo va resolviendo mientras narra. Voy a tratar de explicar esto con este esquema porque me parece sumamente interesante. Nada más iniciar la novela nos encontramos con la voz de un narrador, ¿ok? Es un narrador simplemente. Nos encontramos con esta voz que empieza a hablar de sí mismo. Eso es lo más extraño. No inicia con la historia de Macabea, empieza con él. Él es el punto de inicio de la historia, de la novela. Y mientras habla de sí mismo, habla del acto de escribir. Porque claro, es lo que él hace y es lo que a él le importa. Y no sobre cualquier historia, habla sobre el acto de escribir esta historia que estamos leyendo. ¿Y de qué se trata esta historia? De la vida de una muchacha vulnerable. No sé si se entiende la idea. Bueno, una muchacha vulnerable que representa de alguna forma a todas las muchachas que son invisibles en la gran ciudad. Por lo tanto, hay dos historias en una. Yo las separo así, claro. Pero en el ejercicio, en el libro, en la historia, están totalmente entrelazadas. De la primera historia sobre el acto de escribir, el protagonista es Rodrigo S.M. Él es el protagonista. De hecho lo dice él mismo en el libro. Lo dice él mismo, dice: me propongo escribir algo que no sea complejo, aunque esté obligado a usar palabras que ustedes rechazan. El relato va a tener unos 7 personajes, y yo soy uno de los más importantes, está claro. Yo, Rodrigo S.M. Entonces, cuando él empieza a narrar, ese es un narrador. Pero cuando está dentro de la historia, y cuando está hablando sobre el acto de escribir, cuando está dentro de esta parte de la historia, él ya deja de ser narrador y empieza a ser Rodrigo S.M. En el fondo, lo que aquí ocurre es que el narrador se desdobla. Se encarga de narrar y protagonizar parte de este relato. Entonces tenemos un desdoblamiento del narrador. No es que se divida en dos, sino que se desdobla. Toma una posición y asume otra. Se va intercambiando. Que me parece sumamente creativo por parte de la autora. Y bueno, y como ya sabemos, la protagonista de la otra historia es Macabea. Macabea es la muchacha vulnerable que, como les decía, representa a todas las chicas que la gran ciudad invisibiliza. De esta forma, mientras Rodrigo narra la vida de Macabea, va haciendo reflexiones de tipo filosóficas y haciendo todo tipo de reflexiones. Entonces es una parte muy densa esta parte de la novela. Por eso cuesta un poco leerla. Y mientras tanto, Macabea tiene una historia mínima y bastante trivial. Entonces, esta parte es densa y esta parte es muy ágil. Pero combinadas, surgen un gran efecto. Por lo tanto,
como no está, esta separación es mía, pero en realidad no están separadas, está todo junto. Entonces, si está todo junto, ponemos lo mínimo en un punto, ponemos lo trivial en un punto, ponemos lo reflexivo en otro punto, ponemos lo filosófico en el mismo punto. Todas estas características de la historia en sí, que se contrastan y están en un mismo punto, hacen que la historia se sienta desajustada. Esa es la sensación que a mí me dio leer este libro. Es una historia desajustada. Si fuera solo la historia de Macabea, en un par de horas se lee, pero como los dos mundos están integrados en un mismo relato, la historia se siente desajustada. No encaja, no tiene fluidez. Al contrario, te exige un exceso de atención, que es lo que yo les decía en el video pasado, que este libro me causó exigirme mucho, me exigió mucho mi atención, exigió mucho de mi atención. Por lo tanto, tú te haces la pregunta como lector, ¿qué es lo que importa aquí? ¿La historia de Macabea o la historia de Rodrigo? Y la respuesta es ninguna de las dos, por sí solas, sino lo que importa aquí es el ejercicio de contar esto. Es decir, la combinación. Rodrigo como narrador solo existe si Macabea existe. Entonces, solo existe si Macabea existe. Ahí, vamos a borrar esta. Y Macabea solo existe si Rodrigo la narra. No es que el narrador exista antes que su personaje. No sucede esto aquí, no. Existen al mismo tiempo. Miren, les voy a leer un fragmento que lo deja bastante claro. Dice: quiero agregar, a modo de información sobre la joven y sobre mí, que vivimos exclusivamente en el presente, porque siempre y por la eternidad estamos en el día de hoy. Y el día de mañana será un hoy. La eternidad es el estado de las cosas en este momento. El narrador resalta aquí el día de hoy porque es el instante en que Macabea y él comienzan a existir. Vamos a esperar que el caballero que vende berlines deje de meter bulla, por Dios. Ya que se fue el caballero de los berlines, voy a hacer todo de nuevo. Voy a volver a leer este párrafo porque me desconcentró totalmente. Dice: quiero agregar, a modo de información sobre la joven y sobre mí, que vivimos exclusivamente en el presente, porque siempre y por la eternidad estamos en el día de hoy. Y el día de mañana será un hoy. La eternidad es el estado de las cosas en este momento. El narrador resalta aquí el día de hoy, porque es el instante en que Macabea y él comienzan a existir. No es que Rodrigo diga yo inventé a Macabea y ahora la cuento, sino que la cuenta mientras la está inventando. Está inventando mientras la narra. ¿Se entiende ese efecto? Y eso sucede en ese preciso instante que es el día de hoy, que está aquí adentro. Aquí dentro siempre es el día de hoy. El factor tiempo es vital aquí, es clave porque implica que no hay un antes y un después. Aquí es hoy, no hay un antes y un después, es presente. La está inventando mientras la narra. Por lo tanto, la narración aquí es un proceso en vivo. Estás viendo en vivo cómo un narrador está creando a su personaje. No es un producto terminado, no se está contando algo cerrado, está siendo narrado en el acto, como un reality. Ese es el efecto que logra aquí esta brillante autora. Bien, volvemos a la pizarra y retomamos la idea de que el inspector rompe con todo lo establecido. No hay un narrador que controle todo lo narrado. Eso es lo importante en este libro. No hay un narrador que controle lo narrado, porque él está escribiendo la historia en ese momento. Por lo tanto, la historia no obedece a nadie, sino que emerge. Ese es el efecto que se siente cuando tú lo lees. Por ello, cuando leemos nos cuesta separar a Rodrigo y a Macabea, porque lo que le pasa a uno le repercute al otro. Están conectados, están entrelazados, al igual que las principales temáticas de la historia. Tenemos por un lado lo literario, tenemos por otro lado lo existencial y tenemos por otro lado lo social. Son los tres puntos fuertes de este libro. Y los tres planos están relacionados con los personajes. Con Rodrigo está relacionado lo literario principalmente y con Macabea está relacionado lo social. Entonces es más fuerte en ella lo social y en Rodrigo está lo literario. Pero comparten lo existencial. Ahí es donde se unen. Ahí es donde se unen las dos facetas de este libro.
Y ese efecto para mí es brillante. Brillante. Ok. Entonces, sabemos que Macabea es un ser sin conciencia. Que no tiene una conciencia plena de sí misma. Vamos a leer un fragmento aquí. Dice así. Además, no tenía conciencia de sí y no reclamaba nada. Incluso pensaba que era feliz. Esto es algo que se repite constantemente en el libro, el narrador lo reitera. Pero yo elegí esta cita. Sí, no tenía conciencia de sí misma. Ella no es capaz de reflexionar sobre su vida, sobre lo que está sufriendo, porque nunca tuvo las herramientas educativas que le permitieran razonar esto, reflexionar. No las tuvo. Y eso es consecuencia de la precariedad en que vivió, debido a la desigualdad del mundo. Entonces lo social repercute en ella y la lleva a un plano existencial. ¿Se fijan? La desigualdad provoca en ella que no tenga una conciencia de su vida. Y eso hace que a Rodrigo, en el plano literario, le genere una crisis existencial como narrador. Y se hace esta pregunta: ¿se puede narrar una existencia que no se afirma como tal? Porque Macabea no sabe que existe, no tiene conciencia de su existencia. Entonces, ¿Macabea es realmente un personaje literario? ¿Puede ser un personaje literario? ¿Puede llegar a serlo? Esa muchacha no sabía que ella era lo que era, tal como un cachorro no sabe que es cachorro. Por eso no se sentía infeliz. Lo único que quería era vivir. ¿Se dan cuenta? La conexión que existe en esta historia, la conexión de lo literario con lo existencial y con lo social, se van entrelazando. ¿Ven? Y aquí mi cabeza empieza a explotar. Sigamos entonces. Macabea es una identidad mínima. Aquí lo tengo anotado. Es una identidad mínima. Su yo está debilitado, apenas existe, está casi disuelto. Y esto, principalmente, como efecto de que no cuenta para la sociedad, no vale para la sociedad. Hay una invisibilidad estructural dentro del gran mecanismo social que no deja lugar para ella. No puede adoptar ninguna identidad, lo que se acentúa aún más por ser mujer. Por eso también aquí hay un componente fuerte de género. Es doblemente invisible. Es doblemente invisible, porque también ser mujer le afecta. Y esto lleva a Rodrigo, en lo literario, esto repercute en ella, su identidad es mínima, y esto también lleva a Rodrigo en lo literario a sufrir una crisis del lenguaje. Aquí es que me río porque le puse crisis, pero aquí dejé de poner la palabra crisis porque no me alcanza el espacio. Pero es que después me van a entender. Entonces aquí sufre una crisis del lenguaje. Macabea es tan mínima que cualquier intento de describirla puede ser algo contraproducente, porque la puede exagerar o la puede traicionar, porque él siente que se está aprovechando de ella, de su historia. Entonces, o la exagera o la traiciona. Teme embellecerla demasiado o teme deformarla. Por lo que el lenguaje no tiene la precisión para retratarla. Y el narrador lucha con eso. Por eso intenta ser lo más básico posible en cuanto al lenguaje. Él mismo se restringe. Él tiene más habilidades. Él dice: yo soy un gran narrador, pero debo restringirme. Debo contenerme por ella. Por eso sufre una crisis del lenguaje. Aquí las tengo, crisis del lenguaje. No sé si corro la pizarra o no. Bueno, no importa. Y aquí también lo dice, miren. Dice: sí, pero no hay que olvidar que para escribir no importa que mi material básico es la palabra. Así que esta historia estará hecha de palabras que se agrupan en frases, y de ellas emana un sentido secreto que va más allá de las palabras y las frases. Está claro que, como todo escritor, tengo la tentación de usar términos suculentos. Conozco adjetivos esplendorosos, carnosos, sustantivos y verbos tan esbeltos que atraviesan agudos el aire en vías de acción, ya que la palabra es acción. ¿Están de acuerdo?, dice él. Pero no voy a adornar la palabra.
porque si yo toco el pan de la muchacha, ese pan se convertirá en oro, y la joven no podría masticarlo y se moriría de hambre. ¿Cómo lo explica esto con esta especie de metáfora? Si él adorna demasiado este pan que está describiendo, su personaje se va a morir de hambre porque no va a poder comerlo, porque se va a volver un pan de oro por su capacidad narrativa. Entonces te está diciendo, me estoy conteniendo para poder describir a esta identidad mínima. Entonces, ¿ven cómo se conecta? Por lo social llega a ser mínima y por mínima le hace un problema al narrador. Todo se conecta, qué fantástico esto. Bien, ahora Macabea tampoco presenta una angustia filosófica. Le puse angustia nomás aquí porque no tengo más espacio, pero no presenta una angustia filosófica de esas clásicas que vemos en los personajes. Por ejemplo, no sé, se me ocurre Indigno del ser humano, esa angustia que tiene Yoso, porque él tiene una lucidez, que él ve el mundo de una manera real, tal como es. Entonces esa lucidez extrema no está en Macabea, no la tiene. Entonces ella no presenta ese tipo de angustia típica, filosófica, clásica. Su vida es un vacío, simplemente. Su vida es vacía, sin más. Eso es todo. Es vacía sin más. No tiene esa lucidez de la existencia. Dice, entonces se defendía de la muerte viviendo menos, gastando poco de su vida para que no se la acabara. Esa economía le daba alguna seguridad, porque el que cae al suelo de allí no pasa. ¿Tendría la sensación de que vivía para nada? Se hace esta pregunta aquí. ¿Tendría la sensación de que vivía para nada? No puedo saberlo, pero creo que no. Solo una vez se hizo una pregunta trágica. ¿Quién soy yo? Se asustó tanto que dejó de pensar por completo. Esta fue la única vez que Macabea se acerca a la lucidez, se acerca a la angustia filosófica clásica, pero no alcanza a llegar a ella, se asusta y deja de pensar por completo, dice aquí. Qué fantástica esta historia. Entonces, esta angustia está potenciada por la deshumanización. Por la falta de humanidad, porque la gente no es capaz de adoptarla, de hacerla partícipe de su vida. Y eso genera también un efecto moral, no sé si se ve ahí, moral, en el narrador. Le genera, él empieza a tener esta crisis moral. Y empieza a hacerse esas preguntas donde él dice, ¿tengo derecho realmente a contar esta historia de esta persona? Que ni siquiera tiene la lucidez suficiente para darse cuenta de lo que está viviendo. ¿Tengo el derecho a aprovecharme de ella, de contar su vida? ¿No estaré usando el sufrimiento ajeno como simple material literario? Se lo cuestiona él, por eso es su crisis moral. Y Macabea... Porque Macabea no puede defenderse, ni corregir su imagen, está completamente expuesta al narrador. Por eso él, cuando inicia el libro, dice, bien es verdad que tampoco tengo piedad de mi personaje principal, la Norestina. Es un relato que quiero frío, pero tengo el derecho de ser dolorosamente frío. Cuando él dice eso es crueldad, porque él en varias ocasiones tiene el derecho de ser cruel, porque es la realidad. Y ustedes no, dice. Ustedes no pueden ser crueles, ustedes tienen que comprenderla. De ustedes depende comprenderla, de mí no, porque yo tengo que narrarla tal cual es. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Sin palabras, aquí esta chica se te mete en el corazón y te lo aprieta. Vamos a subir un poquito la pizarra. Ya. Entonces, de acuerdo con todo lo que les he contado hasta el momento, podemos afirmar que Macabea vive en una especie de limbo. Vive en el límite entre ser y no ser, lo que se reafirma aún más por su carácter migrante, porque ella migra. Y también por todos estos otros puntos, obviamente. En el fondo todo esto genera que ella esté en el limbo, entre ser y no ser. ¿Es o no es? Está en un lugar al que no pertenece y no puede adaptarse a ese lugar. Y lo que es peor, la ignoran, por lo que nuestro narrador empieza a sufrir también una crisis narrativa. ¿Puede una vida tan insignificante como la de Macabea sostener una historia? Quizás está inventando una importancia donde no la hay, piensa él.
estoy inventando algo aquí donde no hay nada. Y se cuestiona la posibilidad misma de contar esto, de contar esta historia que está sucediendo en ese momento. Por eso nosotros lo estamos viendo en vivo, estamos viendo cómo, estamos en el detrás de cámara viendo cómo lo narra. Y cómo duda, lo estamos viendo dudar en el papel, frente al papel, con el lápiz en la mano o con la máquina de escribir, como sea. Y lo vemos que sigue narrando, duda y sigue narrando, sigue avanzando a pesar de que duda. Aunque no confía plenamente en lo que está haciendo, sigue avanzando. Y sigue avanzando con la crisis encima, con todas estas crisis existenciales, de lenguaje, moral, narrativa, con todo eso encima, sigue narrando. Y no lo resuelve, avanza y avanza y no lo resuelve, por lo que al final es la crisis misma el motor de la historia. Porque si lo resolviera la historia se acabaría, pero él sigue narrando, entonces la historia se crea porque él sigue cuestionándose. Ese debate constante es el que impulsa el relato entonces. En el fondo, el narrador, al no encontrar una respuesta a sus cuestionamientos, queda atrapado en el proceso, que es justamente la novela que estamos leyendo. Y aquí nos explota la cabeza. Y yo digo, por Dios, qué tremenda escritora. Tremenda. Ahora, hay algo muy curioso en la elección del narrador. No sé si se dieron cuenta, no sé si se fijaron. Porque la autora es mujer. Entonces, ¿por qué la autora elige a un hombre y no a una mujer como narradora? ¿Verdad? ¿Por qué elige a Rodrigo S.M.? Entonces yo me hice esta pregunta y me respondí diciendo que si ella hubiera elegido a una mujer, entonces inmediatamente diríamos, es el alter ego de la autora. Diríamos, es Clarice Lispector en el libro. Pero la elección del narrador masculino nos aleja de esa idea, lo que hace que nos centremos aún más en el efecto de una narración en vivo. La autora, al esconderse y pasar desapercibida, evita distraernos del efecto literario que quiere lograr. Nos quiere concentrados ahí, sintiendo esa narración en vivo. No quiere estar ella entorpeciendo ese efecto. Al igual que Umberto Eco lo hizo en El nombre de la rosa. Él se esconde tras otro narrador para dar verosimilitud a su historia, porque él no se sentía capaz de ser un cronista medieval. Entonces tuvo que colocar a un cronista medieval real para que narrara su historia. Entonces aquí Lispector se esconde para reforzar su efecto literario, porque aquí lo que importa es el efecto literario que quiere lograr. Y claro, también puede haber otra respuesta, otro motivo. Lo que pudo querer al hacer esta elección masculina es intentar generar una distancia emocional. Porque si la narradora fuera una mujer, podría ser más compasiva, podría tender a ser más compasiva con Macabea. En cambio, un narrador hombre, como Rodrigo, es más duro y más frío. Y la novela necesitaba a alguien que describiera su vida de una manera cruel. Y el narrador hombre lo puede hacer. Claro, la mujer podría tener una conexión femenina mucho más grande y quizás no lo lograría. De hecho, la misma autora lo dice aquí. Dice, además, y lo descubro ahora, está hablando Rodrigo, tampoco yo hago la menor falta. Hasta lo que escribo lo podría escribir otro escritor, sí, pero tendría que ser hombre, porque una mujer escritora puede lagrimear tonterías. Como diciendo, puede ser demasiado melodramática. Y hay que ser frío aquí, calculador. A mí me encantó esta idea de usar otro narrador y que sea masculino. Creo que le quedó perfecto aquí a la autora. Qué grande. Bien, más que una historia tradicional, La Hora de la Estrella es una experiencia literaria diferente y muy ambiciosa, que invita a reflexionar sobre la desigualdad social, sobre la existencia, sobre el poder de la escritura. Es un libro ideal para quienes buscan una lectura breve, pero intelectualmente desafiante. Espero les haya gustado esta reseña y nos vemos la próxima semana.